¿Y qué hago con la calefacción este invierno? Porque lo de que mi casa se parezca al Polo Norte no lo termino de ver. BBVA presenta su plan ahorro energético, con acompañamiento experto, gestión de subvenciones, financiación y consejos en la app. Calcula tu ahorro en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. Sí. Bueno, nos acompaña en nuestra emisora de Valencia Esteban González Pons, que es vicesecretario general del Partido Popular y negociador con el señor. El viernes hablamos aquí con el ministro Bolaños, recién confirmado el asunto de la ruptura de la negociación entre el Gobierno y el PP, y hoy recibimos al señor González Pons, que como los oyentes ya imaginan, pues tiene una versión un poco distinta de la que nos dio el señor Bolaños respecto de cómo fue la negociación y sobre todo cómo fue la ruptura de la negociación. Señor González Pons, buenos días. Muy buenos días y dispuesto a no hacer ni una cita en esta entrevista. Por la cuenta que me traes ilustrado, es de los ilustrados de verdad, es cultureta de verdad, o sea, es incluso novelista. Pero ya no se atreve uno a nada. Bueno, ¿en qué momento la negociación para pactar los nuevos vocales del Poder Judicial se convirtió en la negociación para impedir el abaratamiento de las penas por el delito de sedición? Bueno, estuvo desde el principio del asunto de el abaratamiento de las penas de sedición y la posibilidad de que entrasen magistrados afines a Esquerra Republicana en el Tribunal Constitucional. De esto se trató ya en la primera reunión que tuvieron Sánchez y Feijóo en Moncloa, a la que asistimos también Bolaños y yo, y se pactó que no se tocaría el tema de la sedición y que en la última reunión, en un clima de buena sintonía, el presidente del Gobierno comunicaría al líder de la oposición quiénes iban a ser los candidatos del Gobierno para el Tribunal Constitucional, al efecto de que el líder de la oposición pudiera comprobar que no entraba ningún afín a Esquerra Republicana en el alto tribunal. Durante toda la negociación tuvimos claro, así se nos indicó, que no iba a haber magistrados afines a Esquerra y que tampoco se iba a tocar el delito de sedición. Las cosas empezaron a complicarse a partir del lunes de la semana pasada, cuando un periódico que ninguno tenemos dudas que es cercano al Gobierno nos anunció a todos que se acercaba la reforma del delito de sedición, y a partir de ahí se desencadenó en una semana que culminó con no la ruptura, pero sí con la congelación de las negociaciones del jueves. El señor Bolaños me dijo aquí el viernes que habían pactado una primera fecha para hacer el anuncio del acuerdo, que era el martes de la semana pasada. Sí, el martes. ¿Qué pasó el martes para que no se anunciara nada? El Gobierno ofreció dos fechas porque la negociación no estaba cerrada. Esto me importa aclararlo. Se han dicho muchas cosas que no responden a la realidad. La negociación no estaba pactada. Quedaba el tema principal para que lo discutieran los presidentes uno con otro, que era qué fórmula se le ofrecía al Consejo General del Poder Judicial para que elaborara un nuevo proyecto, un nuevo modelo de Consejo General del Poder Judicial. Nosotros creíamos que la fórmula debía ser solo jueces eligen jueces. El Gobierno quería que la fórmula fuera jueces eligen jueces, es una de las opciones. Por otro lado, también quedaba el que el presidente del Gobierno diera garantías de que no habría magistrados afines a Esquerra Republicana en el Tribunal Constitucional, y el gran acuerdo, una de las grandes novedades que iba a contener esta negociación era que no se iba a negociar ni la presidencia del Consejo General ni del Tribunal Constitucional, iban a ser los magistrados y los vocales los que eligiesen. Esas eran las tres grandes decisiones que quedaban por tomar por los presidentes, sobre todo la primera. Podía echar abajo toda la negociación, porque ya en la primera reunión, en aquella que estuvimos los cuatro en Moncloa, Feijóo le advirtió a Sánchez de que si el dictamen que se le pedía al Consejo no era exclusivamente sobre jueces elegidos por jueces, hubiéramos negociado lo que hubiéramos negociado, la negociación se rompería. Que esta era nuestra gran línea roja, cumplir la orden de la Unión Europea, renovar, pero también reformar. Si la renovación se producía sin reforma, nosotros no seguiríamos adelante. Por lo tanto, no era una reunión de trámite, era la reunión decisiva en la que todo podía seguir o terminar. El martes no hubo reunión porque el lunes los ministros jueces protestaron por uno de los artículos de la ley orgánica que negociábamos y tuvimos que renegociarlo entre el lunes y el martes hasta llegar a un acuerdo por el cual los actuales ministros no iban a poder incorporarse a sus puestos de trabajo al salir de los actuales ministerios. Es decir, esta última parte me parece interesante porque lo adelantó el diario El Español el viernes pasado a raíz de la entrevista en este programa con el ministro Bolaños. Lo que el martes sucedió
es que el ministro Grande Marlaska, la ministra Robles y la ministra Llop, que son los 3 jueces que forman parte del Gobierno de España y que están en comisión de servicios, creo que se llama, servicios especiales o algo así, discrepaban de la reforma que ustedes habían pactado, la reforma legal que iba a impedir que un juez que se metiera en política volviera a la judicatura antes de 2 años. Ellos estaban enterados de ese compromiso y no les parecía bien y entonces ustedes lo deshicieron. No sé si los 3, porque no sé si a los 3 se lo contaron todo. De lo que discrepaban es de que el compromiso se les aplicase personalmente a ellos. El compromiso tiene 3 partes. La primera, el juez que se incorpora a la política se incorpora en excedencia, deja de computar su antigüedad. Segundo, el juez que vuelve de la política tiene que estar 2 años sin poner sentencias, a disposición del presidente de su tribunal. Y tercero, tiene que volver a concursar para recuperar su plaza. En la primera reunión entre Sánchez, Feijóo, Bolaños y yo, se acordó que este régimen se les aplicaría a los actuales ministros del Gobierno y el presidente no puso objeción. Pero el lunes Bolaños me indicó que había muchas dificultades en el Gobierno porque alguno de los ministros jueces estaba muy inquieto. De hecho, ese martes se produjo una filtración a eldiario.es, yo creo que de parte de uno de estos ministros jueces. Entonces, en la negociación que reemprendimos el martes, acordamos que no se les aplicaría la primera parte, porque tenía sentido que si ellos habían entrado en unas condiciones laborales en el Gobierno, esas condiciones se les mantuviera y no de repente se les cambiase la condición laboral por la que aceptaron ser ministros por la de la excedencia. Pero que se les aplicaría lo segundo, que tanto Robles como Marlaska como Llop, cuando dejaran de ser ministros o diputados, tendrían que pasarse 2 meses sin poner sentencias y volver a concursar para recuperar sus antiguas plazas. Es decir, Marlaska tendría que concursar para volver a la Audiencia Nacional. Desde ese momento hubo una oposición por parte de los ministros jueces, desde el martes, a que el acuerdo fructificase. Pero no es la única división que se ha producido en el Gobierno. También los de Podemos sabían desde la semana anterior que su candidata, Victoria Rosell, no estaba entre la lista que el Gobierno iba a proponer o que el Gobierno iba a pactar con el Partido Popular. Había una negociadora de Podemos, que era la vicepresidenta, y otros de Podemos defendiendo posiciones distintas. Y ya lo que nos escandalizó fue que la división se produjera entre Bolaños y el presidente, porque el mismo jueves, no solo Bolaños volvió a garantizarme que las noticias sobre el delito en cuestión eran textualmente periodismo de autor o no noticia, sino que además Bolaños fue capaz de obligar a la ministra Montero a rectificarse de lo que había dicho en tribuna y salir en el pasillo para darnos garantías de que no habría reforma del delito de sedición. Y luego el presidente del Gobierno, por teléfono, a Alberto Núñez Feijóo, se lo garantizó y se lo aseguró que sí la habría. Luego, no sabíamos en qué momento estábamos ni con quién estábamos. Teníamos un interlocutor que estaba dividido como mínimo en 3 partes y que además no era libre porque mantenía a la vez una negociación con nosotros y otra con Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, lo único que tenían ustedes pactado, por lo que usted me está contando, aparte de esto de cómo quedaba lo de los jueces, lo que tenían pactado eran los 20 nombres del nuevo Consejo General del Poder Judicial. Eso sí, ¿no? No, eso era solo la conclusión. En la reunión que tuvimos en Moncloa, acordamos, a petición nuestra, que lo que íbamos a hacer era regenerar y darle independencia a la justicia y que, por lo tanto, era mucho más importante establecer las condiciones en las que la justicia seguiría viviendo después de esta reforma y, menos importante, la elección de los vocales. Pero que las condiciones de idoneidad que estableciésemos para el futuro se aplicarían ya a los candidatos que eligiésemos ahora. De manera que la mayor parte del tiempo la hemos pasado redactando una proposición de ley orgánica de reforma de la del Tribunal, la del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal, una propuesta de reforma llena de contenidos y llena de compromisos y llena de propuestas para mejorar la independencia judicial y garantizar que se eliminan las puertas giratorias de la política a la justicia, de la justicia a la política, donde adquirimos compromisos tan importantes como que no desaparezca el acceso por concurso o oposición a la judicatura o que se doten de 1.000 plazas más la plantilla en los próximos 5 años, por no referirme a otros asuntos que se han filtrado ya, no todos han sido filtrados ya. Esta fue la parte principal de nuestro trabajo. Sobre la mesa queda
una proposición de ley orgánica de reforma de la del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal, que se iba a tramitar al mismo tiempo que se examinaba a los candidatos al Consejo General del Poder Judicial. Y las nuevas condiciones para acceder al Consejo General del Poder Judicial que se establecían en esa proposición de ley ya se les exigían a los candidatos que iban a ponerse sobre la mesa. Pero no tenían pactados los 20 nombres. El ministro Bolaños me dijo el viernes que estaban pactados los 20 y los suplentes. Sí. Había una lista de 20 nombres, una proposición de ley orgánica, y quedaba el asunto principal por negociar, el que podía dar el sí o el no a toda la negociación, que era, le pedíamos al Consejo General del Poder Judicial que en el plazo de 6 meses y por mayoría de 3/5 nos propusiera un nuevo modelo de Consejo General del Poder Judicial que pudiera ser aceptado por el informe sobre Estado de Derecho de la Unión Europea. Nosotros queríamos que ese informe del Consejo se refiriese solo a jueces elegidos por jueces y el Gobierno quería que lo de jueces elegidos por jueces fuera una opción. Eso no estaba cerrado, no estaba pactado, tenían que pactarlo los presidentes y las posibilidades de que los presidentes llegaran a un acuerdo sobre esa cuestión eran mínimas porque la posición de los dos partidos están completamente enfrentadas. Entonces nunca hubo posibilidad de que el acuerdo llegara a ver la luz, o muy pocas posibilidades hubo, en su opinión. El acuerdo estaba lejos de estar terminado. Si el PSOE estaba dispuesto a aceptar que a los jueces los elijan los jueces en el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, entonces el acuerdo estaba cerca. Si el PSOE no estaba dispuesto a renunciar a su posición histórica en esta negociación, entonces el acuerdo estaba lejos. Dado que estaba ya pactado este proyecto de reforma de la Ley del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal, el Grupo Parlamentario Popular se propone llevar esta propuesta al Congreso de los Diputados para empezar a tramitarla como proyecto de ley, en la confianza de que el Grupo Socialista, como estaba de acuerdo con lo que dice el proyecto, lo apoye. No lo descarte, Carlos, pero todavía estamos en un momento en el que las puertas están cerradas, pero no con llave. Nosotros no, hemos suspendido la negociación, pero si el Gobierno renuncia a pactar con Esquerra, con los independentistas, lo que afecta al Poder Judicial y vuelve a pactarlo con los constitucionalistas, nosotros estamos dispuestos a seguir adelante. Nosotros ahora tenemos la obligación de seguir a la espera de que el Lo que afecta al Poder Judicial es la ley de sedición, el Código Penal. Hombre, sí, claro, entre otras cosas, sí. El Código Penal... entonces todo afecta al Poder Judicial, porque claro... No, para una persona que lo viera desde fuera de este planeta, sí. Para alguien que viva en España y que sepa que el gran conflicto del Poder Judicial en la actualidad es conseguir que quienes intentaron dar un golpe de Estado sean puestos a disposición de la justicia, puedan ser juzgados, si es el caso condenados, y si son condenados cumplir las penas, se dará cuenta que en este momento quitarle al Tribunal Supremo el delito por el cual condenó a los que intentaron dar un golpe de Estado es desautorizarlo. Y que en este momento cambiarle la ley al Tribunal Supremo, que todavía está esperando la vuelta de Carles Puigdemont para que Carles Puigdemont pueda volver a España, es deslegitimarlo y es restarle independencia y autoridad. En este momento al Tribunal Supremo Español nada lo compromete tanto como el juicio del Procés. Y una intervención legislativa del Gobierno en el asunto del Procés deslegitima, deshace el prestigio del Tribunal Supremo, le resta independencia, lo somete a la voluntad política del Gobierno, que no es la misma que la voluntad política del Parlamento, aunque suelen coincidir. Y nosotros con quien pactamos es con el Gobierno. Y por lo tanto no se puede pactar a la vez con los independentistas y con los constitucionalistas. Solo es esto lo que decimos. Si quieren pactar temas constitucionales con los constitucionalistas, estamos dispuestos, pero que no estén por la mañana con nosotros hablando de fortalecer la Constitución y por la tarde con los independentistas intentando debilitarla. Pero hay una cosa que no termino de entender, Esteban. Si los 20 nombres de los nuevos vocales del Poder Judicial les parecían a ustedes los adecuados, los correctos, los que tenían un perfil idóneo para desempeñar ese cargo, ¿por qué no se renueva el Consejo General del Poder Judicial con esos 20 nombres que al Gobierno y al Partido Popular le parecen los adecuados, los correctos y los idóneos? Son nombres adecuados, correctos, idóneos y son nombres despolitizados, pero desde el principio dijimos que esto no iba de nombres. Esto no iba de sentarnos a una mesa camilla e intercambiar nombres quienes no debemos, que somos el partido de la oposición y el Gobierno en el lugar del Parlamento. Esto iba de establecer condiciones para que no vuelva a suceder nada como lo que está sucediendo ahora. Iba al mismo tiempo que de renovar, de regenerar y de reformar. Iba de cumplir el compromiso completo de la Unión Europea, en el cual se nos pide renovar,
pero también se nos pide reformar y revitalizar la justicia. O podemos hacerlo todo, o podemos dar una respuesta completa, o dar una respuesta parcial, puede ser dar una respuesta equivocada. Si solo nos limitamos a dar los 20 nombres y ya está, estamos haciendo exactamente aquello que no queríamos hacer. Nosotros venimos a hacer un pacto de Estado por el cual se pueda revitalizar la justicia española y en el cual se le pueda dar más independencia y más estabilidad. Si no podemos sacar el todo, no vamos a sacar solo un trozo, no debemos. Aunque sí le digo que los nombres que no hay que mencionar, porque son personas con prestigio y yo creo que deben quedar a salvo de nuestras disputas políticas, los nombres eran todos perfectamente aceptables por todo el mundo. Y si eran nombres aceptables, que iban a hacer un buen trabajo en el Consejo General del Poder Judicial, ¿no sería mejor, no era preferible esa situación a la actual, que es prolongar la vida de un Consejo del Poder Judicial que ni siquiera tiene un presidente en plenitud de sus funciones, porque tiene un presidente precario por sustitución, que tiene a un grupo de vocales declarados en rebeldía, que no quieren elegir magistrados para el Tribunal Constitucional, prolongar el estropicio que dijo Lesmes con todas las vacantes en el Supremo, en las audiencias provinciales, en los tribunales superiores? ¿No era mejor renovar el Poder Judicial con estos 20 nombres que a ustedes les parecen que eran idóneos que mantener la actual situación? Ya he explicado por qué el acuerdo tiene que ser un todo y no solo puede ser una parte. Pero además diré que no estoy de acuerdo cuando se dice que estos vocales están en rebeldía. Esa es una expresión que utiliza el gobierno. Estos vocales tienen, Lesmes, no sé si es lo mismo. Estos vocales tienen la opción de elegir o de no elegir. No elegir es su opción. O no elegir bajo determinadas circunstancias es su opción legítima. O no elegir para que se entienda cuál es su postura también es su opción legítima. En este país hemos tenido gobiernos en funciones, tan en funciones, que se han visto obligados a volver a convocar elecciones. Y nadie ha dicho, tenemos un gobierno en rebeldía, porque no era capaz de cerrar un pacto de gobernabilidad para España. No entiendo por qué con un poder del Estado, como es el Ejecutivo, se es mucho más benévolo que con otro poder del Estado, que es el Consejo General del Poder Judicial. No le concedemos al Consejo General del Poder Judicial su verdadera importancia institucional y constitucional. Hay un grupo de vocales que piensan que el Consejo General ha sido ninguneado por el Gobierno retirándole sus funciones. Yo digo que el Partido Popular sigue abierto si el Gobierno vuelve al constitucionalismo a volver a negociar, pero digo también que el Gobierno debería devolverle sus facultades al Consejo General del Poder Judicial para que pueda nombrar magistrados del Tribunal Supremo, porque el verdadero problema de nuestro país no está en el Tribunal Constitucional. Ahí está la ambición de Sánchez. El verdadero problema de nuestro país está en el Tribunal Supremo, donde hay un 20% de vacantes sin cubrir, porque el Gobierno con una ley le ha impedido al Consejo General en funciones hacer su trabajo, cuando el Gobierno en funciones sí puede hacer su trabajo. Y también le digo al Tribunal Constitucional, si es que puedo decírselo y me lo perdonan, que ya podían ir dictando sentencias sobre esta ley del Gobierno, porque eso de que tengamos un Tribunal Constitucional que cuando la situación política es conflictiva decida no reunirse ni decidir sobre asuntos espinosos e importantes, nos tiene una situación de impasse que es inexplicable. Hay leyes que llevan años y años sin sentencia porque el tribunal no quiere mojarse. Máxima independencia para el Tribunal Constitucional, pero un tribunal que se moje un poquito también sería deseable. ¿Ha tenido usted algún mensaje del comisario de Justicia de la Unión Europea valorando la ruptura de la negociación? Hemos mantenido un contacto, pero no debo desvelar en qué ha consistido. ¿Por qué? Por respeto al comisario Reynders, yo no soy su portavoz ni hablo en su nombre. Sí puedo decir que hemos tenido un contacto. ¿Pero está satisfecho el comisario con el desenlace de la negociación? No sería yo prudente si dijera lo que piensa o dice los comisarios europeos, porque no soy su portavoz. No voy a entrar en eso. No puedo. No debo. ¿En algún momento el comisario de Justicia de la Unión Europea ha urgido a que no se reforme el delito de sedición en España? El comisario de la Unión Europea y el conjunto de la Comisión de la Unión Europea está verdaderamente preocupada por la relación que tiene el Gobierno de España con los independentistas. Y en concreto el comisario Reynders es un comisario, para que ustedes se hagan una idea, francoparlante de Flandes. Por lo tanto, entiende muy bien los conflictos a los que los independentistas pueden conducirnos. Hay mucha gente que cree que Sánchez miente siempre, y en esta negociación Sánchez les ha dado la razón. En Bélgica los actos que cometió el señor Junqueras habrían sido castigados con más años de cárcel que en España. Pues el caso belga no lo sé,
pero es cierto creo que son el 5 delito máximo. Sí, lo que pasa es que hay un problema cuando se equipara o cuando se compara las penas de sedición entre España y otros países de la Unión Europea, y es que si se atiende al nombre del delito, nos encontramos con que por sedición se entiende en otros países europeos una revuelta popular prácticamente inofensiva. En cambio, si se compara el contenido del delito, el alcance, su descripción, en Europa lo que aquí llamamos sedición está penado con penas similares, si no superiores a las españolas. Por otro lado, atender a las penas que hay en Europa solo para un delito, para compararlas, es un ejercicio verdaderamente interesado. Podían compararse también cómo está penado en Europa el robo a los bancos o el atraco en la calle u otra serie de delitos. Solo se comparan aquellos delitos que le interesan al gobierno en su relación tóxica con los independentistas catalanes. Me queda un minuto de conversación, los contraturba, pero tipo test tiene que ser, Marta, Amón, Nacho Cardero, Esteban González Pons, tipo test, porque vamos todos ya mal de hora. Marta. Sí, señor González Pons, al plantear esa situación como un todo o nada, tal y como nos lo explicaba, ¿no es una manera de anteponer los principios de su partido, su ideología, a la preservación de las instituciones que requieren una renovación, que están en una situación crítica ahora mismo? Bueno, no estamos imponiendo nuestra ideología, estamos exigiendo que se cumpla el mandato de la Unión Europea. La Unión Europea exige dos cosas: renovar y reformar. Mientras no esté garantizado que hay reforma, pues no se puede proceder a la renovación. O hacemos las dos cosas que pide la Unión Europea, o estamos incumpliendo el informe de Estado de Derecho de la Unión Europea. Pedro Sánchez se va a encontrar al inicio de la presidencia española con un informe de Estado de Derecho que puede equiparar la situación española a la de Polonia o a la de Hungría. Bueno, pues creo que es motivo suficiente para dejar de negociar con Esquerra Republicana y negociar con los constitucionalistas. Y es que aquí el problema es que el gobierno estaba, de verdad, jugando a dos barajas. Estaba, por un lado, negociando con los independentistas y por otro con los constitucionalistas. Y al final, los independentistas y los constitucionalistas le hemos obligado a elegir. Y él ha elegido a Esquerra Republicana, no lo hemos elegido nosotros. Si nos hubiera elegido a nosotros, seguiríamos negociando. Pero el problema es que Pedro Sánchez ha vuelto a elegir a Esquerra Republicana antes que a las instituciones españolas. ¿Y usted cree que la situación de España es similar a la de Polonia y Hungría? No he dicho eso. He dicho que el informe de Estado de Derecho del próximo mes de julio, de continuar las cosas como están, puede equiparar la situación del Estado de Derecho a la de Polonia y Hungría, en particular a la de Polonia en lo que respecta al Poder Judicial. Yo he dicho que eso puede ocurrir en el informe de Estado de Derecho porque así lo advirtió el comisario Reynders en su visita a España. ¿Pero a usted le parecería razonable que eso ocurriera o no? He hecho todo lo posible para que no ocurriera, intentando al mismo tiempo que se reformaba, que se renovaba, que se reformase. He hecho todo lo que estaba en mi mano. He trabajado como un león para que eso no ocurriera. Pero al final el gobierno era incapaz de romper con Esquerra Republicana y no puede estar con los dos a la vez. Yo dije una vez que esto era una última oportunidad. Es verdad que ninguna última oportunidad sale bien, pero dije una vez que esto era una última oportunidad, y lo era, y nos hemos encontrado con que había otra persona, y esa otra persona era Esquerra Republicana, y esa otra persona no le dejaba a Sánchez darle una última oportunidad a los constitucionalistas. ¿Nacho? Sí, señor González Pons. Aquí, como todo lo que ocurre en la política moderna, pues siempre hay una batalla, una lucha por el relato, y según la encuesta que aparecía hoy, de cara a la opinión pública, da la impresión de que Sánchez ha hecho más esfuerzo para renovar el Consejo General del Poder Judicial que el Partido Popular. ¿En qué se ha equivocado el Partido Popular para haberse granjeado esta imagen y para que la opinión pública crea que ha hecho menos esfuerzo que el PSOE para renovar el CGPJ? Nacho, no estamos, en mi opinión, en la parte que he llevado yo, no estamos en el terreno de la imagen. En imagen siempre nos va a ganar Sánchez. Si competimos por la belleza de la imagen, por la serie de televisión, por el quedar bien, en eso tenemos enfrente a un auténtico obseso del tema. Lo nuestro son los principios y los valores y la defensa de los valores democráticos. Y nosotros no podemos como constitucionalistas llegar a un acuerdo sobre la Constitución con un partido que al mismo tiempo está pactando con los independentistas devaluar la Constitución. Es que, como dijo Feijóo, lo que no podemos explicar no lo podemos pactar. Y ellos lo saben desde el principio, no sucedió la última semana. Desde la primera reunión en la que estuvimos los cuatro en la Moncloa, saben que no íbamos a pasar por el aro de que pactasen con Esquerra Republicana a la vez que con nosotros.
Ignacio, la última. Buenos días, señor González Pons. Buenos días, Ignacio. Si yo he entendido bien su relato, complejo, porque el tema es complejo, lo que han hecho ustedes ha sido mezclar las conversaciones para el cumplimiento de una obligación constitucional que no es voluntaria, que no es volitiva, no es un acto discrecional de los partidos políticos, con una negociación sobre una reforma legislativa, nada menos que de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal, que sí es una cuestión voluntaria o volitiva de los partidos políticos. Puede estar ahí precisamente el problema. Y ya que la Constitución atribuye esta función de renovar el Consejo del Poder Judicial al Parlamento, yo creo que esto es un fracaso del Parlamento. ¿Ha echado usted de menos en algún momento una actitud más proactiva por parte de la presidenta del Congreso y del presidente del Senado? Bueno, sí, y en particular por parte del presidente del Senado, pero déjame que ponga en la mesa la palabra engaño y la palabra mentira. A mí, Bolaños, tanto en público como en privadísimo, y por palabra y por escrito, me dijo todo el tiempo que lo de el delito de sedición era una no noticia o era periodismo de autor. Y luego el presidente del gobierno le dijo todo lo contrario al presidente Feijóo. Solo por eso, cualquier negociador se levantaría de la mesa. Si ustedes están negociando algo con alguien, lo que sea, y en privado y por escrito le dicen una cosa y después cuando llega el jefe les dice la contraria, ustedes se levantan y dicen ¿qué está pasando aquí? ¿A qué nos enfrentamos? Cuando nos damos cuenta de que nos dicen dos cosas contradictorias y distintas a la vez, dos interlocutores tan importantes como el ministro de la Presidencia y el presidente del Gobierno. Es verdad que estamos obligados por ley a reformar el Consejo y que la reforma del modelo es algo que aparentemente no viene obligado por la Constitución en este momento, pero los hechos, los dictámenes de la Unión Europea, los 4 años de parálisis, la situación de la justicia, nos obligan a considerar esa obligación política de tal magnitud que es equiparable a una obligación legal. Y diré también, y termino, por no alargarme, Carlos, diré también y termino, desde el minuto 1 en el que la negociación se empezó, desde el minuto 1, el Gobierno sabía cuál era nuestra condición y sabía qué era lo que no tenía que hacer. Y lo hizo al final. No les hemos engañado, no les hemos dicho algo que después de repente decidiéramos. Alberto Núñez Feijóo, lo que dijo el primer día es lo que ha mantenido hasta el final. Dado que tiene usted por escrito estos compromisos del ministro Bolaños, ¿usted me dejaría a mí ver los escritos? ¿Que son WhatsApps o en privado? ¿Emails? En privado podemos ver lo que quiera, pero privado, no, porque... Sí, porque hacer públicos los mensajes me parece que no es. Iba a decir una cosa antigua y me dirían que hasta heteropatriarcal y a lo mejor me tachaban o me cancelaban por decirlo, pero no es de caballeros. Esteban González Pons, le agradezco que haya hablado con nosotros esta mañana para dar su versión sobre la ruptura de estas negociaciones. Ya el próximo día ya hablamos con González Pons como novelista, porque está a punto de publicar la nueva novela que tiene que ver con Satanás, me parece. Con Satanás y el Congreso de los Diputados. El Satanás y la política. Satanás y la política. Pues entonces continuaremos con esta conversación cuando se publique la novela. Señor González Pons, gracias, cuídese. Muchas gracias. Gracias y que tenga buen día.